Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos esta tarde por las bendiciones que hemos recibido de ti. Son tan generosas y tan constantes. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos a serte fieles también, que aprendamos de ti a ser fieles. También, Señor, te pedimos esta tarde que nos des el poder y la guía del Espíritu Santo para que podamos entender, comprender y recordar las cosas que aprendamos aquí, la luz que tú tienes para nosotros esta tarde. Bendice a aquellos que todavía no se han unido esta noche, por una razón u otra, tráelos sin ninguna novedad. También te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que verán las grabaciones más tarde. Que tu Espíritu Santo también abra los ojos de sus mentes y los ayuden a verte tal como eres y tal como tu palabra lo dice. Pedimos todas estas bendiciones no porque haya méritos en nosotros, sino por los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos entonces con el repaso de los versículos de memoria, y el primero es Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a tocar este punto también esta noche, así que les estoy dando un anuncio. El segundo de segunda de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia, la rectitud, el buen hacer, las buenas obras, no las buenas obras egoístas, sino las obras motivadas por el amor de Cristo. Luego viene Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Muy bien, vamos ahora al cuarto de los versículos, que es Filipenses 3:9. Y ser hallados en él, no teniendo, ser hallado es en singular, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:3 es el que le sigue a ese, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esas dos cosas no pueden suceder al mismo tiempo. Es como la luz y la oscuridad, no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Una o la otra va a ser, pero las dos no pueden. De la misma manera, cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos, el momento en que pensamos que nuestras acciones, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestra manera de pensar es la que debemos confiar, en ese momento ya no estamos entre los que nos gloriamos en Cristo Jesús, ni los que servimos en espíritu a Dios tampoco. Así que esta es una de los fundamentos para poder confiar en Dios, es no tener confianza en nosotros mismos, ni en la carne, en ningún ser humano, en ninguna institución, porque somos humanos, el único que es confiable es Dios. Luego le sigue Hebreos 11:17 al 19 y habla de Abraham, el patriarca Abraham, y dice que por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofreció al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndosele sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo recibió o lo volvió a recibir en figura. Muy bien, la semana antepasada creo que fue, que le agregamos Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay ¿cuántos dioses? Un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre.
Repitámoslo una vez más, ya que es el último que tenemos. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. También vamos a recordar esta noche en nuestro estudio. Entonces, creo que estamos listos para regresar a nuestro estudio. Habíamos quedado en la página 90, estamos en el capítulo 13 del libro, titulado Israel, príncipe de Dios. Y quiero que comencemos con, en la página 89, las últimas 5 líneas. Comienza con la palabra Rebeca, o sea, llegan a la parte baja de la página y cuenten 5 líneas para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Allí dice Rebeca. ¿Ok? ¿Estamos todos allí? Dice, Rebeca sabía lo que Dios había dicho en relación con su hijo Jacob. Recordarán que la vez pasada leímos donde Dios le había dicho a Rebeca antes de que los niños nacieran, que eran gemelos, ¿verdad? Pero ella tenía tanto movimiento en su vientre que oró y le pidió al Señor que la ayudara, que le ayudara a entender. Y la respuesta fue, tienes 2 gentes, 2 pueblos en tu vientre. Y dice, uno será más fuerte que el otro y uno le servirá al otro. Así que tal vez ella no entendió, como dijimos la vez pasada, no entendió exactamente qué significaba todo aquello, pero a medida que los años fueron pasando y se fueron desarrollando ciertas acciones, etcétera, y experiencias, entonces ella fue entendiendo que el que iba a tener la bendición de Dios, no porque Dios escogiera al uno y al otro, no, sino el que iba a responder al llamado de Dios, el que iba a responder a seguir lo que Dios le mostraba, iba a ser Jacob. Entonces ella, claro, entendió, pues ese tiene que ser el de la primogenitura. Ahora volvamos a leer donde habíamos comenzado a leer allí, en esa 5ª línea. Rebeca sabía lo que Dios había dicho en relación con su hijo Jacob. Había oído a Isaac, ya viejito, ¿verdad?, prometer la bendición a Esaú. Y pensó que a menos que ella interviniera, el plan de Dios fracasaría. Ella era completamente importante en el plan. Así nos sentimos muchas veces. Y cuando hacemos eso, nos sucede lo mismo que le sucedió a Abraham y a Sara. Tratando de ayudar a Dios en sus planes, lo que hacemos es volverlos dolorosos para nosotros mismos y para muchas personas. Ahora habíamos subrayado después de eso lo siguiente. Olvidó, está hablando de Rebeca todavía, olvidó que la herencia dependía, leamos juntos, enteramente del poder del Señor y que ningún hombre podía decidir nada con respecto al mismo, excepto rechazarlo personalmente. Incluso aún si Esaú hubiera recibido la bendición de su padre, Dios habría cumplido su plan en el momento señalado. Nosotros no podemos tergiversarle los planes a Dios. Lo único que hacemos es traernos problemas, dolores, sufrimientos, ¿verdad? La siguiente sección se titula Elección de Dios. Elección de Dios. Comenzamos a leer. Jacob estaba exilado por partida doble. Recuerde que le tocó irse de su casa porque su hermano Esaú, cuando se dio cuenta que él lo había engañado y le había quitado la primogenitura, apareciéndose donde el papá, diciéndole que él era Esaú, etcétera, y entonces recibió la bendición. Y cuando el hermano mayor se enteró, se enojó, se enfureció a tal punto que lo buscaba para matarlo. Y entonces Rebeca le dijo a Jacob que se fuera a casa del hermano de ella, o sea, el tío del muchacho, Labán por nombre. Así que ahora está allá de viaje por el desierto. Como decíamos, no tenía GPS como hay ahora, ¿verdad? Con mapa que se puede llevar en el teléfono y demás. Nada de eso. A campo abierto, con toda clase también de aves y animales y culebras y escorpiones, etcétera, lo que existe en los desiertos.
En esa situación lo encontramos aquí cuando comenzamos a leer. Dice, Jacob estaba exiliado por partida doble. No es solo que fuera un extranjero en la tierra, eso es número uno, pero más de eso, número dos, era además un fugitivo. Pero Dios no lo abandonó. Qué Dios el que tenemos, ¿verdad? Pecaminoso como era, había esperanza para él. Alguien podría extrañarse de que Dios prefiriese a Jacob antes que a Esaú, puesto que en ese momento el carácter de Jacob en nada parecía mucho mejor que el de Esaú. Recordemos que Dios no elige a nadie debido al buen carácter que posea. Este es como escuchamos a muchas personas que dicen, ay no, fulano de tal, es una persona tan buena. Oh, fulanita, ella es tan buena. Eso no es lo que Dios mira, ¿verdad? Nosotros solamente vemos la parte de afuera, el exterior. Dios mira el corazón. Y a menos que sea el carácter de Cristo en nosotros, lo nuestro no sirve para nada, ¿verdad? No son más que, como dice en Isaías, son como trapos de inmundicia. Muy bien, no suena muy atractivo, ¿verdad? Entonces, en el siguiente párrafo va a haber la cita de Tito 3, 3 a 7. Pongamos atención, vayan leyendo porque yo voy a resaltar ciertos puntos allí. Pongan el dedo donde van para que sepan dónde paramos. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Eso describe prácticamente a cada ser humano, ¿verdad? Pero, esa palabrita pero allí es una palabra que quiere decir hay esperanza. Quiere decir que todo va a cambiar porque cuando Dios entra en el cuadro, allí se presenta pero. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos arrastrando, no importa qué pasado estemos arrastrando y las cicatrices de ese pasado, cuando Dios entra, allí entra pero y allí cambia todo para nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad que hizo, nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso decíamos antes que el buen carácter muy bueno puede ser, pero si es fabricado humanamente, eso no es el buen carácter que cuenta delante de Dios. Entonces dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, ¿qué sucediera? Llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos toma como nos encuentra y nos transforma en herederos. ¿Cómo les parece? ¿Les suena una oferta muy buena? ¿Una oferta que desearían tener? No hay mejor oferta que esta, por muy buenas ofertas que hayan en muchas partes. Sigamos con el siguiente, por favor, subrayen. Dios escoge a los seres humanos no por lo que son, sino por lo que Él puede hacer de ellos. Me gustaría allí tomar una pausa para hablar de lo siguiente. Muchas veces escuchamos que la gente dice, bueno, la Biblia dice que el Señor me recibe tal como soy. ¿Es eso verdad? Sí es, claro que sí, lo acabamos de leer allí, ¿verdad? Tal como somos. El Señor nos dice, vaya, haga esto y esto y esto y cambie esto y esto y esto también y entonces venga para que hablemos. No, el Señor dice, ven tal como estás. No te dejes engañar por el enemigo que te va a estar diciendo, que te vas a aparecer donde el Señor así como estás.
Y lo que tienes, lo que hiciste y lo otro de allá, y recuerdas qué tal, y empieza a traernos toda clase de memorias de las cosas erradas que hemos hecho. Con eso busca tenernos amarrados para que no vayamos donde el Señor. No nos dejemos engañar por eso. El Señor no espera que vengamos donde Él limpios. Él ya sabe que nosotros, para poder ser limpios, como dice allí, que nos lavó, ¿verdad? ¿Dónde es que dice allí? El cual derramó en nosotros abundantemente. Ay, era más arriba, creo yo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él no dice, vaya, regenéresen, vayan, busquen el lavamiento de sus pecados y luego vengan. No, a donde Él vamos para eso. Pero, hay algo que se ha tergiversado, se ha torcido. Es cierto que el Señor nos recibe tal como somos, pero no nos quedemos allí. No es que entonces, como el Señor me recibió tal como soy, así me voy a quedar, porque el Señor me recibe tal como soy. Y entonces si sigo teniendo un genio, un temperamento bien fuerte y me peleo con todo el mundo, pues el Señor me recibe así y pues es tal como soy. No, si seguimos siendo los mismos que éramos antes, o no fuimos donde el Señor correcto, o no le hemos permitido al Señor que nos lave con el lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Recordemos, el Señor nos recibe tal como somos para transformarnos en lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros. Recuerdo una vez que estábamos en la Universidad de Andrews, en Michigan, y estaban hablando por la radioemisora de la universidad en cuanto a la música y los gustos de música y las clases de música y qué es bueno para adorar a Dios y cuál es la música sagrada y cuál es la música que aunque parezca que es sagrada tenemos que tener cuidado, etcétera. Y habían diferentes personas que llamaban y daban su opinión en cuanto a lo que pensaban. Entre una de las personas que llamó una de las profesoras de piano del departamento de música de la universidad, una señora ya anciana de muchos años, de mucha experiencia, y llamó y dijo lo siguiente. Dijo, es cierto que todos tenemos ciertos gustos de música. Eso no lo podemos mentir. A uno les gusta una cosa, a otros les gusta otra. Sin embargo, cuando estamos hablando de música religiosa, música sagrada, entonces no bajemos el estándar, no bajemos la medida para medirlo de acuerdo con lo que pensamos. Porque, dijo ella, si lo hacemos para atraer a las personas, para que vengan, para que les guste lo que hay allí ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y entonces puso esta ilustración. Dijo, si yo tengo afuera un basurero y encuentro a una persona que por estar muy hambrienta está comiendo de la basura, de los desperdicios que he echado a la basura, entonces, ¿qué debo hacer yo? Decirle, oh, espérese un momento, le voy a traer más desperdicios para que siga comiendo aquí. O le voy a decir, oh, no, amigo, no coma de allí, entre, coma conmigo en la mesa. Venimos donde el Señor tal como somos, pero ¿para qué? Para que Él ponga el sello de aprobación en lo que somos y nos siga dejando hacer lo que querramos y nos sigamos en la perdición y en el estado de agravio en que estamos, o para que Él nos dé el lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Tengamos cuidado, porque escuchamos toda clase de enseñanza y toda clase de predicación en muchos lugares, dentro de las iglesias cristianas inclusive. Así que tengamos mucho cuidado. Dios nos recibe tal como somos para cambiarnos tal como Él es. Sigamos entonces. Y no hay límite
Sigue diciendo en ese párrafo pequeño, y no hay límite en cuanto a lo que Él es capaz de hacer. Hasta del más vil y depravado, si es que éste lo desea y cree a su palabra. Y cuando dice allí, si es que éste lo desea, si la persona lo desea, entonces le va a permitir a Dios que lo haga, ¿verdad? Que efectúe esa transformación. El último párrafo de la página 90. Un don o un regalo no puede ser impuesto. No podemos traer un regalo y decirle, mira, este es tu regalo y lo vas a recibir porque sí. No tienes derecho a elegir, ¿no? No podemos obligar a nadie a recibir un regalo. Por lo tanto, aquellos que esperan la justicia de Dios y la herencia de justicia deben estar dispuestos a recibirla. ¿Cómo la recibimos? Tenemos que ir a hacer una aplicación, tenemos que pasar por un periodo de probatoria, ¿no? Quiere decir que simplemente lo apreciamos, nos damos cuenta. Eso fue lo que Jesús hizo por mí. Y en ese hueco era que yo estaba y no tenía salida. ¡Ay, Señor, cómo no te voy a amar! Si has hecho tanto por mí antes de que yo te conociera y supiera que te necesitaba tanto. Así es como se recibe. Seguimos. De Marcos 9:23, allí está la cita. Dice, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? ¿Por qué todo le es posible? Bueno, sigamos leyendo. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso viene de Efesios 3:20. Si confiamos en su palabra, que obra eficazmente en aquel que cree. Porque el que cree le permite, ¿verdad? Tenemos que mantener eso bien claro en nuestras mentes. Página 91. Los fariseos eran en principio mucho más respetables que los publicanos y las prostitutas. A ver, entendamos bien esos términos. Los fariseos eran los líderes espirituales. Los sacerdotes, los pastores, los que estaban encargados de la enseñanza espiritual del pueblo. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran recaudadores o cobradores de impuestos. Y eran muy odiados. Nadie los quería. Número uno, porque recaudaban los impuestos y creo que no ha cambiado eso mucho, ¿verdad? La gente siempre mira a las personas que vienen de los impuestos como que, quién sabe qué más vienes a llevarte, ¿verdad? Pero había otra razón más. Los que cobraban los impuestos en el tiempo de Jesús los cobraban no para la nación judía, sino para la nación romana, el imperio romano, que eran los que habían invadido y los que estaban encargados de todo el gobierno. Y entonces estas personas judías iban a recoger de los ciudadanos judíos los impuestos que iban al gobierno del imperio romano. Pues les tenían odio doble porque los veían como traidores que les venían a llevar el dinero de ellos para el gobierno de los otros que ellos odiaban tanto porque estaban allí, los tenían supeditados. Entonces, ya sabemos quiénes son los fariseos, ya sabemos quiénes son los publicanos y conocemos qué son las prostitutas. Dice, sin embargo, Cristo afirmó que estos últimos, los publicanos y las prostitutas, entrarían en el reino de los cielos antes que los primeros. ¿Cuáles eran los primeros? Los fariseos, los líderes religiosos, espirituales. Y la razón era que los fariseos, ¿qué hacían? Confiaban en ellos mismos. Nos suena como algo que conocemos, ¿verdad? Filipenses 3:3. Porque nosotros somos, ¿qué? La circuncisión, que servimos a Dios con el Espíritu, nos contentamos o nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos o sin tener confianza en la carne. ¿Qué estaban haciendo estos dirigentes judíos espirituales? Estaban confiando en ellos mismos. Y Cristo dijo, ¿saben qué? Las personas que han sido prostitutas o que han sido
cobradores de impuestos, que ellos también, de paso, los cobradores de impuestos entonces cobraban más para entonces dejar parte de lo que les daban para ellos y el resto sí lo tenían que mandar al gobierno del Imperio Romano. Entonces, él dijo, aquellas personas que han estado en esas malas conductas, van a entrar primero, no porque el Señor está diciendo todos los malos son los que van a entrar, no, porque ellos han reconocido. En cambio, los dirigentes espirituales creen que están muy bien confiando en sí mismos. Seguimos leyendo. Y no creían a Dios. Habla de los fariseos, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron al Señor y se entregaron a Él. Tal era el caso de nuestros amigos aquí, Jacob y Esaú, los gemelos, ¿verdad? Esaú era un incrédulo, consideraba con desprecio la palabra de Dios. Jacob no era mejor por naturaleza, pero creyó la promesa de Dios, quien es poderoso para hacer al que cree participante de la naturaleza divina. Notemos, eso dice participante de la naturaleza. No quiere decir que Dios nos vuelve divinos a nosotros, que nos hace dioses, no. Pero tenemos parte de la naturaleza divina. Podemos compartir, Dios comparte con nosotros su naturaleza divina y justa. Claro que esto sucede no cuando estamos en pecado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice Mateo 1:21? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo con sus pecados, en sus pecados, de sus pecados, ¿verdad? Entonces, por eso nos hace participantes de la naturaleza divina, porque nos limpia de todo pecado, nos desarraiga de nosotros lo que naturalmente está en nosotros y nos limpia. El siguiente párrafo dice, Dios eligió a Jacob de la misma forma en que lo hace con cualquier otro. Ahora esto viene de Efesios 1, 3 y 4, dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según ¿qué? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Noten allí que dice que nos escogió. Quiero hacer esta pregunta. ¿A cuántos escogió? ¿Escogió a algunos para salvarse y a otros para que se pierdan? No, eso no dice allí. Pero sí conocemos un versículo de memoria, tal vez no lo hemos tenido aquí en esta clase, pero yo sé que es bastante conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? A América del Sur, a África, al país de Alemania, a las personas que tienen los ojos azules, que tienen los ojos verdes. No, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice allí que nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando Él creó a Adán y a Eva, escogió a todos sus descendientes, a toda la raza humana para ser de Él. Para que perteneciéramos a Él, para tener el gozo, la bendición de estar con Él, de vivir con Él y de tener las bendiciones de su presencia con nosotros en todo momento. Para eso es que nos escogió. Nosotros escogimos a otro maestro, lo dejamos a Él, le creímos a Satanás y nos fuimos con otro y lo dejamos a Él con las manos vacías, pero Él nos había escogido a todos. Y si fuera que esto tuviera que ver solamente con Dios, todos serían salvos, porque murió por todos. Así que si no se salvan todos, ¿es la culpa de quién? ¿De Dios? No, es porque las personas han escogido, después de saber lo que Dios hizo por ellos, escogido rebelarse, ir en contra, oponerse, resistir, rechazar.
Esa es de la única manera que una persona se pierde. Seguimos ahora. Somos escogidos ¿cómo? En Cristo. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no habría ninguna esperanza de vida eterna para nadie. Y seguimos, y puesto que todas las cosas fueron creadas en Cristo, y en Él subsisten todas las cosas, es evidente que no se requiere de nosotros que vayamos a buscar a Cristo, sino que lo reconozcamos y permanezcamos en Él por la fe. ¿Quién es el que va a buscar a quién? ¿Quién busca a quién? ¿Nosotros buscamos a Dios? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Vinieron enseguida, ¡ay, Señor, ayúdanos que... No, se fueron a esconder. ¿Quién fue a buscar? Dios fue a buscarlos hasta que los encontró. Él sabe dónde estaban, pero hizo la conexión con ellos para que ellos pudieran salir y hablar con Él y entrar en razonamiento y en cuentas. Y desde entonces el Señor ha estado buscando, siguiendo y persiguiendo a cada ser humano, inclusive a nosotros. ¿Por qué estamos nosotros aquí esta noche estudiando la palabra de Dios y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a entender? ¿Porque nosotros somos muy inteligentes? ¿Porque nosotros somos mejor que otros grupos o que otras personas o que nuestros vecinos o que el resto de nuestros familiares? No, porque el Señor nos escogió y nos llamó y nos buscó y nos ha traído hasta aquí. Y seguirá llevándonos adelante, ¿sí? Espero escuchar un buen amén de parte de todos allá, aunque tienen sus micrófonos apagados. Seguimos ahora. No hubo más parcialidad en la elección de Jacob antes que naciera de la que hay en la elección de cualquier otro ser humano. La elección, por favor subrayen, la elección no es arbitraria. En Cristo, si nadie lo rechazara y despreciara, nadie resultaría perdido. Leamos otra vez esas dos líneas, por favor. Pensando bien en lo que estamos leyendo, vamos a leerlas despacio para escuchar cada palabra. La elección no es arbitraria. En Cristo, si nadie lo rechazara y despreciara, nadie resultaría perdido. Luego viene allí la estrofa de un poema, es un himno en inglés, no creo que existe en español, pero leamos las palabras porque el sentimiento es bien profundo. Cuán amplia la gracia, cuán gratuito el don. Solo pedid y se os dará, llamad y se os abrirá la puerta que da entrada al cielo. Oh, levántate y toma el bien que tan generosamente se te da. Recuerda que costó la sangre del que dio su vida en el Calvario. Página 92. Primera lección de Jacob. Habíamos dejado a Jacob viajando, ¿verdad? Iba de viaje, había salido de su casa, lejos de su mamá que tanto amaba y tanto que ella lo amaba también, todo el tiempo que pasaban juntos, todas las memorias que crearon juntos, todo eso quedó atrás y ahora iba solo, no era conocido y era más bien, era un fugitivo, así que lo estaban buscando, él estaba de fuga, de huida. Entonces, si bien Jacob creyó en la promesa de Dios lo suficiente como para que se aplicara a cumplirla por sus propios esfuerzos, no comprendió su naturaleza hasta el punto de reconocer que, subrayen por favor, que solamente Dios podía cumplirla mediante su justicia. ¿Quién había hecho la promesa? Dios. Dios había hecho la promesa, se la había hecho a Abraham, se la había hecho a Isaac, el padre de Jacob, y se la había hecho a Jacob también, a Jacob y a toda su descendencia, pues. Así que si la promesa la había hecho Dios, ¿quién tenía que cumplir la promesa? Dios solamente la podía cumplir.
Eso es básico a todo lo que estamos estudiando. Fundamental. Mientras no creamos completamente en esto, mientras no entendamos completamente en esto, vamos a caer en lo mismo que cayeron Abraham y Sara en el capítulo 16 de Génesis, cuando Sara se le vino la gran idea de que toma mi sierva, tienes un hijo con ella y ahí está el hijo que Dios nos prometió. O lo mismo que hizo Jacob. Yo voy, me presento a mi papá, hasta me pongo pelos, el cuero de los cabritos para que si él me toca, piense que soy Esaú y así me da la bendición a mí y entonces yo la recibo. La promesa era de Dios, solamente Dios podía cumplirla. Y si nosotros tratamos de adelantarnos a Dios o nos quedamos atrasados, ¿qué sucede? No recibimos la promesa, estamos tergiversando, torciendo los planes de Dios y cuando los torcemos, los torcidos salimos nosotros, ¿verdad? Nuestras vidas las hacemos completamente torcidas por no seguir el plan que Él tiene. Sigamos leyendo. Siendo así, el Señor comenzó a instruirlo. Jacob se encontraba en solitario viaje hacia Siria, huyendo de la ira de su hermano ofendido. Y ahora comienza a citar aquí de Génesis capítulo 28. Esto está basado en el capítulo 28 de Génesis, todo el capítulo. Solamente aquí va a haber una parte, pero les invito a que lean el capítulo entero. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Piensen ustedes, ¿cómo quedó Rebeca en casa? Con el corazón partido en 1.000.000 de pedazos. Y no había teléfono, no había email, no había nada de eso para que Jacob le dijera, mira mamá, ya llegué bien aquí, me recibieron bien, me estoy quedando esta noche en tal parte. No habían hoteles, no habían lugares donde quedarse, no habían guarderías, no había nada. Cuando el sol se fue, se apagó la luz y no podía ni siquiera seguir a pie. Le tocó, rendido, cansado y lleno de miedo. Recordemos todas estas cosas, pensemos en todas ellas para entender exactamente lo que sigue. De las piedras de aquel paraje, tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Hagamos un paréntesis porque tengo aquí algo que compartir con ustedes. Y pido disculpa, esto lo traduje de otro libro, en el que el autor dice, pido disculpa del lector inteligente por referir esto en conexión a la piedra que está en la silla de coronación en el Westminster Abbey, o sea, en la abadía de Westminster en Inglaterra. Esa piedra que está en la silla de coronación es considerada por algunos como la piedra sobre la cual recostó Jacob su cabeza, y la cual, por ser posicionada sobre la silla de coronación, está supuesta a identificar a Inglaterra con Israel, convirtiendo así a la raza anglosajona como herederos de la promesa hecha a Jacob. Sin hacer mucha mención de lo improbable, obviamente imposible, de que esa sea precisamente la piedra en la cual Jacob reposó su cabeza, lo absurdo de la idea de que el hecho de poseerla pueda convertir a cualquier pueblo, yo diría cualquier persona, también, en heredero de la promesa a Israel, se puede comparar solamente con la superstición medieval de que una persona podía adquirir la sabiduría o la santidad de un creyente fallecido solo con vestirse con la camisa vieja del difunto. Igual de loco, ¿verdad? Igual de locura. Piensen ustedes, ni el mismo Jacob, si se hubiera devuelto, hubiera podido encontrar la piedra donde durmió esa noche. Mucho menos personas siglos después, cuando ya ha pasado el viento y el agua y qué más tantas cosas de animales y demás y personas, etc. Es una locura pensarlo de esa manera, ¿verdad?
Y en más, como termina diciendo allí lo que acabamos de leer en ese párrafo, es que eso es una locura pensarlo así, de que esa es la piedra, pero de que para ser herederos de las promesas de Dios, tenemos que tener la piedra donde durmió Jacob esa noche. No, esa es una locura aún mayor que lo de que esa piedra es la piedra donde Jacob durmió esa noche. Seguimos leyendo porque tenemos tanto que entender aquí. Y tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Eso habla de Jesús allí. Y en tu simiente, la simiente es Jesús, ya habíamos estudiado esto. Pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo, tuvo temor, tuvo honra, reverencia, y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo tengo siempre mucha dificultad en pasar por esta historia, porque como madre pienso en Rebeca. Como madre también pienso en Jacob. Y como hija de Dios, pienso en Dios. Qué Dios tan amante, tan amable. Posiblemente esta noche, en la situación en que algunos de ustedes se encuentren, puedan pensar: estoy desterrado, soy fugitivo, Dios no puede estarse acordando de mí, he ido en contra de sus planes, me he apartado, etcétera, etcétera. Pero quiero que pensemos cada uno de nosotros en nosotros mismos. Nunca le creamos al enemigo cuando nos diga que estamos demasiado alejados de Dios como para que Él nos pueda alcanzar. Nunca estamos lejos de Él. Creemos que huimos, pero Él nos persigue. Así que creamos las palabras que acabamos de leer, porque son dirigidas para ti, para cada uno de nosotros, en cualquier situación, ahora o más tarde. Espero y confío en Dios que le permitamos que nos lleve por el plan que nos tiene, que no torzamos el plan, para que así nunca lleguemos a una situación así. Pero en cualquier circunstancia que nos encontremos, queridos hermanos del alma, Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, es el mismo Dios que es el Dios tuyo, el Dios de tus padres, el Dios de tus abuelos. Es el mismo Dios que te ama con todo el corazón y no te deja. No huyas de Él, no tienes para qué. Con esto entonces vamos a cerrar, a dejar hasta allí esta noche.
Y les invito a que nos postremos de rodillas delante de este Dios tan supremamente maravilloso. Oremos. Amoroso Padre Celestial, la lección que Jacob aprendió esa noche, la lección que tú le enseñaste con tanto amor, con tanta ternura y cuidado, comprendiendo lo que él estaba viviendo y estaba sintiendo, comprendiendo que él llevaba sobre su mente la carga de lo que había hecho, la culpabilidad. Él sabía que lo que había hecho no estaba bien y por eso tenía que huir. La primera vez que estaba lejos de su casa, lejos de su madre que tanto lo amaba, que lo tenía como favorito de ella, así que prestaba toda clase de atenciones a cada cosa que él necesitaba. Y él también con ella. Le ayudaba en todo. ¿Cómo estaba Rebeca? ¿Y cómo estaba Jacob? Pero tú los comprendías a los dos. No porque estabas de acuerdo con lo que habían hecho, no. Pero tú entendías cómo el enemigo ahora se gozaba en traer miseria, tristeza y distancia. Señor, en lo que hayamos hecho nosotros en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, donde te hayamos rechazado, donde hayamos sido tercos y no te hayamos escuchado, donde veamos las cosas claras como tú nos las muestras y decidamos hacerlas de otra manera diferente. Te pedimos que nos perdones. Sabemos que no tenemos que pedirlo y pedirlo y pedirlo, ya no los das. Cristo ya murió para que fuéramos perdonados. Pero Señor, reconociendo esto, te pedimos que entres a nuestro corazón, entres a nuestras vidas diarias y nos ayudes para que creamos día tras día tras día que el mismo Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, es el que nos ama ahora y quiere prepararnos para el día cuando Cristo regrese, para que podamos vivir contigo por la eternidad. Te lo agradecemos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén.